Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios que podemos seguir estudiando de su palabra. Y más que ahora, a partir de hoy, empezaremos una nueva serie sobre fundamentos de la fe cristiana, fundamentos básicos de la fe cristiana, que son necesarios para que nosotros podamos repasar, podamos estudiar y podamos sustentarlo a través de las Escrituras. Esto es muy importante, amados, porque necesitamos reafirmar cuál es la razón de nuestra fe, nuestra esperanza, y cuál es la razón por la que creemos en el Evangelio. Y recordemos que ante todo, en todas las cosas, siempre vamos a tener la mirada en Cristo Jesús como iglesia, y que como iglesia debemos caminar en ciertas doctrinas básicas que son necesarias conocer, saber y aún para aquellos que son maduros en la fe, repasar y reforzar. Así que les pido de favor que me acompañen en esta ocasión al Evangelio según San Juan, capítulo 3, al Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a leer toda la porción que corresponde a los versículos 1 al 16, así que les pido por favor que nos pongamos de pie para honrar la Escritura. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos ahora, familia. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra en boca del salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que esta palabra, en las enseñanzas de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, nos confrontes, nos alimentes, nos humilles, nos des vida. Ayúdanos, Señor, a discernir lo que hay en nuestro corazón y ponerlo delante de tu presencia y a la luz de tu palabra. Examínanos. ¿Quiénes somos realmente delante de tu presencia? Ayúdanos con tu santo y precioso Espíritu a hacer esa cirugía necesaria de corazón para que seamos transformados por tu palabra. Danos de tu gracia, Señor, y te rogamos que, a diferencia de este pueblo judío,
en el tiempo de Jesús, nos ayudes a recibir tu palabra y a ponerla por obra. Oh Señor, danos entendimiento espiritual, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón para todo lo que nos quieras decir hoy y ayúdanos en nuestra debilidad. Te rogamos que tu palabra sea exaltada y glorificada. Y muchas gracias, Señor, por la obra que harás en la vida de tu pueblo, ya sea para santificación o para salvación. Por lo mismo te suplicamos, habla, Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Quisiera introducir este mensaje con una pregunta muy importante. Una cuestión en la que deberíamos estar constantemente examinándonos en lo interior y en lo que somos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque sabemos por el testimonio de la Escritura que tú no eres cristiano, por ejemplo, cuando decimos ser cristianos de cuna. Es decir, no somos cristianos por tener padres creyentes, no somos cristianos por ser hijo o hija de un servidor o un ministro, por hacer buenas obras, por hacer la llamada oración del pecador, por pertenecer a una denominación o a un movimiento cristiano, o porque mi pastor o el evangelista de la campaña dijo que yo soy cristiano. O por querer ser perfeccionista en todas las cosas. No solamente basta con el hecho de tener la intención de ser cristiano. ¿Cómo sé que soy cristiano? Y es que tú y yo no podemos hablar del tema de la iglesia o de pertenecer a una iglesia o ser miembro de una iglesia que es el cuerpo de Cristo, si antes no tratamos el asunto de nuestra vida espiritual interior. Tal como dijo Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo pasado, cuando nos volvemos cristianos no es porque hemos hecho algo, sino porque algo fue hecho en nosotros. Es decir, se nota que hay un cambio genuino en tu manera de pensar, en tu manera de actuar y en tu manera de vivir. Algo cambió dentro de ti que te hace cuestionar por qué haces lo que haces. ¿Lo haces para demostrar que eres creyente o simplemente ya eres creyente? Tal como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Él nos exhorta diciendo, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos, o no reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Por eso es necesario saber cómo andamos delante de Dios. Y de nuevo tomo la pregunta, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿En qué momento se produjo un cambio en tu corazón y en tu vida? Cuando se te fue presentado el Evangelio de Cristo. ¿De qué manera Cristo ha cambiado tu vida? A tal punto que sabes que ya no eres el mismo de antes. ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo está obrando en ti, produciendo fruto espiritual? Es por eso que en el día de hoy veremos la intervención de la Trinidad Divina en la necesidad del nuevo nacimiento. Veremos hoy la intervención de la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la necesidad del nuevo nacimiento. Y ahí está la clave en nuestra conversión. Es por eso que nuestro bosquejo sería de esta forma. Es necesario nacer de nuevo por, número 1, la obra del Espíritu, versículos 1 al 8. La obra del Espíritu, versículos 1 al 8. El testimonio del Hijo, versículos 9 al 13. Versículos 9 al 13.
y el amor del Padre, versículos 14 al 16. Versículos 14 al 16. Es necesario nacer de nuevo por la obra del Espíritu, el testimonio del Hijo y el amor del Padre. Por supuesto, cabe mencionar y aclarar, o más bien quisiera suplicar un poco de paciencia, porque como ustedes notarán, este pasaje es muy denso, muy rico en enseñanza, doctrina, verdades y aplicaciones. Y estaremos prácticamente procurando ver una serie de textos tras textos, los cuales son necesarios para sustentar y fundamentar tu fe y tu confianza en el poder de las Escrituras. Y una vez dicho esto, acompáñame al primer punto, la obra del Espíritu. La obra del Espíritu, dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente de entre los judíos. Aquí ya se nos introduce un personaje muy peculiar, Nicodemo. Y lo primero que nos dice acerca de él es el significado de su nombre. Nicodemo significa el vencedor del pueblo, el campeón, el victorioso. Ya habla de una personalidad que trata de triunfar y triunfar a nivel espiritual, pero obviamente en sus propias fuerzas y dentro de su conocimiento de la ley de Dios. Es un líder entre los fariseos. Acuérdate que los fariseos eran aquellos que eran muy estrictos en su obediencia a las tradiciones y consideraban más importante las palabras de sus ancianos que los propios profetas. Todo en un trasfondo de legalismo y esfuerzo por ganarse la salvación a través de las obras. Estos líderes del pueblo, que eran religiosos, influían mucho en la vida del pueblo judío. Sabemos que Nicodemo es un maestro de la ley, porque eso lo menciona en el versículo 10 de este pasaje. Y también es miembro del Sanedrín. Él es miembro del consejo de ancianos o sacerdotes. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 7. Se nos dice que él es prominente, es decir, que era un gobernante, un principal entre los judíos. Ya estamos hablando de una persona realmente importante en el pueblo de Israel. Ahora, con todas estas descripciones, prácticamente podemos hallar en él la representación de, entre comillas, lo mejor de los hombres. Él es el campeón. Él es presentado como el victorioso. Es más, un comentarista dijo que si Saulo de Tarso, antes de volverse el apóstol Pablo, se enfrentara en un mano a mano por el título de ser el más irreprensible, la competencia sería muy reñida entre Nicodemo y Saulo de Tarso. Así tienen en alto la estima y la persona y el sentido de justicia y obediencia en cuanto a Nicodemo. Luego dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Dice que vino de noche. La conclusión más lógica es que simple y sencillamente es que no quería que lo vieran con Jesús. ¿Qué problema hay si él pudiera acercarse a tener una entrevista con Jesús en el día? Pero él simplemente buscó el cobijo de la noche para encontrarse con Jesús. Y Nicodemo dice que sabemos que has venido de Dios como maestro por las señales que tú haces. Y el que Nicodemo está hablando de señales, muy posiblemente es que él era parte del pueblo judío, que era testigo de todos los milagros que Jesús hacía en el capítulo anterior, en Juan capítulo 2. Y nótese que Nicodemo, ¿cómo se dirige a él? Rabí, maestro. No se dirigió a él como el Cristo, el Mesías, el Señor. Tenía interés en Jesús, pero no sabía realmente quién es Él. Él, por la
observación de todo lo que Jesús hacía, asume que Jesús viene de Dios en consonancia con su doctrina, pero no le ha amanecido quién es Jesucristo. Esto es importante porque precisamente de ahí viene lo que dice el versículo 3. De repente Jesús dice esto. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Notan la revelación? En el versículo 2, Nicodemo no puede ver quién realmente es Jesús. ¿Qué mensaje realmente está proclamando? Que es el evangelio del reino de Dios, como dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Y sin embargo Jesús dice, de buenas a primeras, es necesario nacer de nuevo. Ahí empieza toda la premisa que se va desencadenando a lo largo de la porción que vamos a estudiar. Ahora, una afirmación parecida dice que no puede ver el reino de Dios, el que no nace de nuevo. También está en el versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Vamos por partes. Primero vamos a definir qué es el reino de Dios. En general, el reino de Dios es un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, que al mismo tiempo Él es el Rey y Él es el Redentor y Salvador. El reino de Dios es tanto en un sentido espiritual, presencial y literal. Y es a este reino que Nicodemo debe ver y entrar. Y para este tiempo, ellos tenían una noción equivocada acerca de lo que era el reino de Dios. En ese entonces enseñaban que solamente por ser descendiente de Abraham, ya te garantizaba un lugar en el cielo. Pero aquí vemos con esta respuesta de Jesús que la idea de una identidad racial, nacional, no les aseguraba nada a la entrada del reino de Dios. Así que prácticamente Jesús viene a descolocar todo lo que Nicodemo sabía acerca de Dios y de su reino. Ahora, la palabra ver en este versículo significa comprender, discernir. Es decir, que el reino de Dios solamente se puede discernir y ver de una forma espiritual. Por ejemplo, recordarás en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Cuando Jesús habla, son palabras espirituales, son cosas espirituales, y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, para entrar en el reino, es necesario ver con ojos espirituales, y para tener ojos espirituales, es necesario nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y a pesar de la confusión que vemos aquí de Nicodemo, porque no ha entendido todavía de lo que Jesús está explicando, de la realidad que está declarando y enseñando, él no puede comprender todavía esas palabras espirituales. Jesús nos explica cómo es esto de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se produce por la acción conjunta del agua y del Espíritu. Ahora bien, cabe aclarar, el agua no representa el bautismo, no está refiriéndose al bautismo. Acompáñame por favor a Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Entonces le rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Aquí ya hay una promesa en el Antiguo Testamento de que iba a limpiarlos, pero no se dice que no habla de una limpieza física, sino de una limpieza espiritual. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque eso lo corroboramos también en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella, para santificarla, ojo, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Lo que purifica nuestros pecados, lo que purifica nuestros ídolos, lo que purifica todo lo que somos es la palabra de Dios. Es lo que nos limpia y lo que nos trae el perdón de pecados a través del Evangelio. Es el agua pura de la palabra en conjunción con la obra interna del Espíritu Santo la que convierte a los pecadores y los traslada al reino de su Hijo amado. Por esa razón, R.C. Sproul dijo acertadamente, la predicación no tiene poder a menos que Dios, el Espíritu Santo, tome su palabra y penetre en los corazones con ella. Yo puedo leerte la palabra del Señor y tú puedes estar escuchándolo, pero sin la obra del Espíritu Santo para abrirte el corazón, como en el caso de Lidia en Hechos 16, que Dios le abrió el corazón para recibir todo lo que el apóstol Pablo hablaba. Si el Espíritu Santo no hace esa obra en el corazón, no va a hacer sembrar a la semilla de la palabra y no va a dar fruto de conversión. Por eso es necesario ese, como llamaríamos, el combo de la conversión, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para traerte a vida. Es por eso que tú y yo predicamos el Evangelio, porque es el instrumento que el Espíritu Santo usa para darnos vida nueva dentro de su reino. No hay otra manera en que podamos discernir espiritualmente. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si yo he nacido del Espíritu, significa que tendré un principio de vida espiritual en relación con Dios. Obviamente el nuevo nacimiento no significa perfección absoluta, para nada, sino el comienzo, presten atención, el comienzo de una nueva vida interior, inclinada a amar y a servir a Dios desde hoy hasta la eternidad. Es el comienzo de una nueva vida interior e inclinado a amar y servir a Dios desde hoy hasta la eternidad. Eso es el nuevo nacimiento. Lo que era antes ya no lo soy ahora en el Espíritu de Dios. De hecho, tú no puedes ver el viento, ¿cierto? No lo puedes ver, pero puedes percibir sus efectos, puedes sentir el viento, el aire que roza en las comisuras de tu cuerpo. De igual modo, tú no puedes ver la obra de Dios interiormente, pero puedes percibir que algo dentro de ti ha cambiado. Especialmente que ahora amas a Dios y odias el pecado. Esa es la evidencia más clara, hermanos. Muchas veces nos complicamos mucho con saber qué evidencia necesitas para saber que soy cristiano. Y no hay mayor evidencia que es esta, que amas a Dios y aborreces el pecado. Si tú tomaras un tiempo en oración a solas, alejado de todos, y te preguntaras honestamente delante de Dios, con tu corazón delante, y te preguntaras, ¿amo a Dios? ¿Odio el pecado? Y si tú respondes, no lo amo, entonces amas el pecado. Porque acuérdate lo que vimos en Ezequiel 36. Dios va a limpiar de tus ídolos. Si va a quitar los ídolos, los falsos dioses de tu corazón,
es porque el Espíritu Santo va a poner amor a Dios, obedeciendo sus mandamientos. La evidencia de que soy cristiano es que aborrezco el pecado, me preocupa el pecado. Porque un incrédulo, un inconverso, ama el pecado, amados. Uno se preocupa, ¿realmente soy cristiano? Es que he ofendido a Dios, he pecado contra Dios. Bueno, ahí sí ya puedes darle gracias a Dios que eres cristiano. ¿Por qué? Porque te preocupa el pecado. Los muertos espirituales no se preocupan por eso. Los muertos espirituales aman el pecado. No tienen la conciencia delante de Dios de ser convencidos por el Espíritu Santo. Así que de nuevo, la evidencia más clara de que has cambiado es, ¿amas a Dios y odias el pecado? Ahora, cabe notar dos cosas muy importantes con relación al nuevo nacimiento. En primer lugar, que el nuevo nacimiento es una obra soberana del Espíritu Santo. Tú no contribuyes en eso. De hecho, tú ni siquiera hiciste nada para nacer físicamente. No hiciste nada. Solamente naciste. Y lo mismo sucede a nivel espiritual. Tú no contribuyes en nada para nacer espiritualmente. Es la obra de Dios en ti para producirte una nueva vida. No te esfuerzas por ser cristiano, sino que tú ya siendo cristiano ya te esfuerzas y perseveras en Dios. Y número 2, el nuevo nacimiento es por misericordia de Dios. El nuevo nacimiento es por misericordia de Dios. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, versículo 1. Es una porción muy grande, pero es necesario tratarlo. Dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Amados, es Dios y su Hijo Jesucristo en quien por su gran misericordia nos ha hecho nacer para una esperanza viva. Por medio de su muerte y de su resurrección, nacemos para vivir la esperanza mesiánica en Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Y somos llamados a vivir de esa manera. Somos llamados a pertenecer al reino de Dios. Pero ese reino no podemos entrar sin sacrificio. Era necesario el sacrificio del Hijo de Dios, quien cargó la ira de su Padre y con nuestros pecados, con el derramamiento de su sangre, para que pudiéramos tener entrada al reino de Dios. De no ser por lo que Cristo hizo por nosotros, no estaríamos aquí. ¿Por qué nos congregamos? Porque Dios nos ha movido a eso. El Señor pone eso en nuestros corazones. ¿Por qué buscamos de su palabra? Porque hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Precisamente que por su muerte y porque hemos sido comprados, estamos aquí para escuchar de su palabra. Porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros oídos y nuestros ojos para recibir de su palabra y del Evangelio. El Evangelio no es un suceso de una sola vez, es un suceso de toda la vida. Porque el Espíritu Santo lo va sembrando todos los días. Necesitamos, amados, recordar que Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó al tercer día para confirmar su justicia y que por esa justicia tenemos acceso al reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Predicar la palabra. Amados, tú y yo tenemos preocupación por los nuestros, a quienes no les ha amanecido el Señor Jesús en sus corazones. Por lo mismo, ora para que el Señor, por su Espíritu Santo, conceda el nuevo nacimiento a los muertos espirituales. Y si tú te hayas convencido de que no has nacido de nuevo, suplica al Señor, recibe esta palabra y busca su misericordia.
arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y en la medida que tú estás creyendo, el Señor, si tú crees, confías en que Él lo va a hacer, el Espíritu Santo va a obrar en tu vida y te va a dar vida nueva. Hemos visto la necesidad del nuevo nacimiento y que es una obra del Espíritu Santo y que está relacionado con la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a tratar el aspecto de la palabra de Dios. ¿Cuál es la base en sí del nuevo nacimiento? Porque uno podría asumir que el nuevo nacimiento podría basarse en la palabra de cualquiera, en un discurso cualquiera o en un mensaje cualquiera. ¿Cuál es la base en sí que el Espíritu Santo usa para operar el nuevo nacimiento? Y eso es lo que veremos en nuestro segundo punto, el testimonio del Hijo. El testimonio del Hijo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Nicodemo todavía seguía sin entender. ¿Se dieron cuenta? Todavía no percibía lo que Jesús estaba hablando, no podía discernir la enseñanza de Jesús. Y Jesús reprendió a Nicodemo por no estar consciente de su necesidad del nuevo nacimiento. Ya ha sido claramente expuesta en el Antiguo Testamento. De hecho, Nicodemo, cuando debió haber escuchado que debes nacer del agua, debió haber asociado a la primera referencia en Ezequiel 36. Nicodemo conocía los textos porque era maestro de la ley, pero no los entendía debidamente. Versículo 11. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas espirituales? Es decir, Jesús habla de lo que conoce y de eso testifica. Nadie testifica de algo que no conoce. Hablas de aquello que sabes. Y Él puede hablar con autoridad sobre las cosas del cielo porque Él descendió del cielo. Y si te das cuenta, Él ha hecho uso de ilustraciones. Agua, nacimiento y viento para explicar realidades celestiales, realidades espirituales. Y como nota al margen, nuestro Señor Jesús es un maestro excelente en ilustraciones. Nada más leer las parábolas y la manera en que ejemplifican la realidad espiritual es digno de admirarse. Todo lo que dijo Jesús debería haber sido claro para este fariseo, pero no entendía de su necesidad de renovación espiritual. Y nótese la paciencia de Jesús para estar explicando la doctrina una y otra vez a lo largo de este pasaje. ¿Qué ejemplo nos da el Maestro Jesús? Porque a veces estamos tratando de explicar doctrina, explicar el Evangelio, y nosotros nos rendimos a la primera oportunidad. Y aquí el Señor Jesús es paciente con un hombre que ya es intelectual, conocedor de las Escrituras y no comprende la enseñanza de Jesús. Jesús dice que si no comprendemos las realidades terrenales con las que ha ilustrado su palabra, es imposible entender las celestiales. Ahora, nótese algo, aquí hay una palabra clave: creer. No solo entender. Porque a lo mejor no entiendas mucho de lo que dice la Escritura, pero puedes confiar en lo que Jesús dice, en su palabra. Creer significa confiar en lo que dice o hace Cristo para nuestro bienestar espiritual. Entonces, cuando no recibo su palabra, no solamente se trata de que no la he entendido, sino que no he confiado en ella. Y eso es incredulidad. La incredulidad generalmente, amados, es una actitud típica de los muertos espirituales. Recordemos que el creer, la fe, es un don de Dios, dice Efesios 2:8, y aún el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice que a todos los que recibieron a Jesucristo les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios.
Hay una obra soberana para salvarnos de nuestra miseria espiritual y que ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo. Ahora, esta fe es dada cuando nacemos de nuevo, no antes. En un sentido es lógico. Un muerto espiritual que no le interesa ni quiere saber nada de Dios, no puede confiar en Dios. No puede tener fe en Dios. Ahí es cuando obra el Espíritu Santo con la palabra y le inserta el regalo de la fe en su corazón para recibir a Cristo. Por tanto, la fe debe ser después o instantáneo, también puede ser de la obra de regeneración del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debo de traer? El testimonio de Jesús. Dicho de otro modo, su palabra. Eso es lo que debo de traer. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, nadie ha subido por sus propios medios al cielo para testificar lo que hay ahí. Solo Jesús, el Hijo del Hombre, ha bajado del cielo para dar testimonio de Dios. Juan el Bautista lo confirma en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, versículo 32. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, dice: lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado abra las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. ¿Notamos la relación? La obra del Espíritu sin medida, el testimonio de Jesús, que son las palabras de Dios, y el enviado de Dios, que es Cristo Jesús. Y aquí encontramos otra referencia importante para Nicodemo, que ya debería ser una pista para él, de que está avalado por las Escrituras. El título Hijo del Hombre. Hijo del Hombre aparece en Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que se dirigió al anciano de día y fue presentado ante él. Cuando habla del Hijo del Hombre, no se refiere necesariamente que se identifica con la humanidad, sino que se identifica con Dios y el reino de Dios en las realidades espirituales y en la esperanza mesiánica que estaba por venir. Entonces, al mencionar ese título, ya Nicodemo debía de captar que Jesús es el Hijo del Hombre. Profetizaron las Escrituras. Con todo esto, amada familia, lo anterior, significa esto que no hay otra fuente, otro testimonio que nos puede dar el nuevo nacimiento, si no es por la palabra de Dios. No es por estrategias humanas, por falsos evangelios, por discursos, por lo que digan los líderes denominacionales, los profetas de la prosperidad, los pastores y apóstoles ungidos. No es por libros como el Corán, el libro del Mormón, la Biblia de los testigos, los escritos de los padres apostólicos que tienen su lugar. No es por eso, solamente por el evangelio puro de la palabra de Dios es que encontramos el testimonio de Cristo. Es en ese testimonio que usa el Espíritu Santo para que tengamos vida dentro del reino de Dios. ¿Qué debo hacer con ese testimonio? No solamente lo comprendes, confía en ese testimonio. Confía en el testimonio de Jesús en las Escrituras. Es por eso que dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque es a través del testimonio de Cristo Jesús que descendió del cielo para darnos vida eterna. Acuérdate lo que dice en Juan 6:63, que sus palabras son espíritu y son vida. No puedes basarte en otra cosa para confirmar que eres cristiano, si no es por la palabra del Señor. Un falso evangelio no produce nuevo nacimiento. Un falso evangelio no produce un nuevo nacimiento. Nada más, ahorita lo que está en boga en las iglesias locales, el falso evangelio de la prosperidad.
que te predican una distorsión de la palabra de Dios, una mala interpretación de las Escrituras, no genera el nuevo nacimiento, porque no es el testimonio de Cristo y no es el Cristo de las Escrituras. Así que, amados, cerciorémonos delante de Dios en qué estamos creyendo y en qué estamos confiando. Por supuesto, no solamente tenemos la obra del Espíritu Santo que hace uso del testimonio del Hijo de Cristo Jesús, sino que también importa mucho cuál es el contenido de ese testimonio. ¿De qué se trata ese testimonio? Porque sucede a veces que a lo mejor te dicen, ora conmigo y vamos a repetir esta oración. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi vida. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Pero antes de esa oración, ni siquiera te predicaban el Evangelio. No te presentaron la realidad del pecado, la santidad de Dios, la necesidad de la salvación por gracia en Cristo Jesús y la exhortación al arrepentimiento, a la fe. ¿En qué estamos creyendo? De ahí que nos trasladamos a nuestro tercer punto, el amor del Padre. El amor del Padre. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Ahora sí, como para dejar todavía mucho más en claro lo que Jesús estaba hablando, él usa una tercera referencia del Antiguo Testamento. No la vamos a leer, pero está en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Y con este pasaje Jesús declara que la serpiente era una imagen del Mesías y de su obra. En este texto de Números describe cómo los israelitas murmuraron contra Dios y contra Moisés, y el Señor los castigó a muerte con serpientes venenosas. Clamaron para ser librados y el Señor le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce en una asta para que todo aquel que ha sido mordido y la mire sea sanado. Ustedes recordarán ese episodio de Números. Las serpientes son con frecuencia utilizadas como una representación de la maldad. Nada más acuérdate de la serpiente de Génesis 3. Sin embargo, la serpiente de Moisés en Números 21 fue hecha de bronce, y el bronce es un metal asociado con el fuego. Y generalmente el fuego se relaciona con el juicio. Así que sí tenemos una serpiente de bronce que habla del pecado, pero habla del pecado juzgado. De la misma manera que Jesús, que no conocía pecado, pero se volvió pecado por nosotros en la cruz, y nuestro pecado fue juzgado en él. Tú lo recordarás en 2 Corintios 5:21. Entonces, una imagen de la serpiente alzada o levantada en un poste vertical es fácil relacionarlo con la representación visual de la cruz. Ahí el pecado fue juzgado. Es por eso que, por ejemplo, dice en Isaías 45:22, Isaías 45:22 dice, miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Podríamos estar dispuestos a hacer cientos de cosas y de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios ordena que miremos y confiemos en Él. Por esa causa, dice aquí en nuestro texto que leímos, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Obviamente el ser levantado describe su muerte en la cruz para que por sus llagas seamos sanados del poder del pecado, de la enfermedad del pecado, y así tengamos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 lo dice. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Vamos al último versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto da pie a hacernos saber, con la base anterior del número 21, cuál es el contenido del testimonio de Jesús. El amor del Padre al dar a su Hijo por nosotros.
el amor del Padre al dar a su Hijo por nosotros. ¿Qué encontramos en Juan 3:16? Encontramos el objeto del amor del Padre, el mundo. Dios ama al mundo, a los que, no solamente a los judíos, sino a los que no son judíos. No solamente amaba a Israel, sino a los que estaban fuera de Israel. Encontramos el regalo del amor del Padre, su Hijo, su tesoro más preciado del cielo ofrecido por nosotros. Y es que, amados, si tú lo piensas de esta manera, ningún padre en su corazón paternal o maternal daría a su propio hijo por pecadores como nosotros. Especialmente las madres que son muy celosas, muy protectoras, no se les ocurriría ofrecer a su hijo para que muriera en favor de criminales, ¿verdad? Pero Dios sí. Dios el Padre dio su regalo, su obsequio más valioso, lo más atesorado de su corazón, que es su propio Hijo. ¿Qué encontramos en Juan 3:16? El recipiente del amor del Padre. Todo aquel que cree. Acuérdate que no solamente es creer de manera intelectual, sino creer de corazón. Todo lo que el amor de Dios ha hecho a través de su Hijo. Encontramos la intención del amor del Padre, que no se pierda. Es decir, quiere salvarnos de la destrucción eterna en el infierno, para que no se pierda. Eso es amor. Prevenirte de ir a un camino peligroso, a un destino eterno que te dejará, te abandonará y te alejará de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y por último, ¿qué encontramos? La eternidad del amor del Padre, la vida eterna. Amados, el amor que tú y yo recibimos de las personas puede disiparse o desaparecer, pero el amor de Dios nunca va a cambiar, Él es inmutable. El amor de Dios es eterno. Te seguirá amando aunque hagas mucho o aunque hagas poco. Nunca va a dejar de amar a su pueblo, incluso hasta la máxima distancia posible de la eternidad. Un autor comenta, si hay una oración más que ninguna otra que resuma el mensaje del cuarto evangelio, es esta. El amor de Dios es ilimitado, abarca a todo su pueblo. Ningún sacrificio fue demasiado grande para traer su intensidad inmesurable al hombre y a la mujer. Lo mejor que Dios tenía para dar, lo dio a su Hijo único, su amado. Así que, amados, el amor del Padre manifestaron el testimonio de Jesús, que lo trajo en su evangelio, es la causa primaria por la que nosotros necesitamos el nuevo nacimiento. No puedes nacer si no es por el evangelio verdadero. No puedes nacer si no pues el evangelio tal como es. Que Cristo Jesús nació en este mundo, se encarnó como hombre, vivió como hombre bajo la ley de Dios, murió en una cruz, y al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y un día volverá a juzgar a vivos y a muertos y a rescatar a su pueblo para pasar con ellos toda la eternidad. Ese es el evangelio. Si te presentan otro evangelio diferente, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 8, 10, sea anatema, sea maldito. En los evangelios, Nicodemo tardó en entender esta realidad, pero tal vez tú estás comprendiendo estas cosas. Por lo tanto, si la luz de su palabra te ha examinado y has sido convencido de que realmente nada cambió en tu interior, que a lo mejor fingiste ser cristiano o pensaste que eres una buena persona y realmente no lo eres, simplemente te ruego que te arrepientas y confíes en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Entrega tu vida en sus manos y confía en el amor del Padre, expresado en el regalo de su sacrificio, en el sacrificio de su Hijo amado por ti. Por lo mismo que te exhorto, ruega que el Espíritu Santo obre soberanamente para que te traiga vida eterna y a su reino, y puedas gozar del privilegio de ser llamado Hijo de Dios o hija de Dios para su gloria. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias por mostrarnos la necesidad del nuevo nacimiento. No podemos hacer nada sin ti. Señor, con esta palabra escudriña nuestros corazones y convéncenos de pecado, de justicia y juicio, Señor. Convéncenos si no hemos sido transformados por tu palabra y ten compasión de nosotros y misericordia. Señor, que tu Espíritu Santo use esta palabra, use este evangelio para trasladarnos al reino de tu Hijo amado. Ayúdanos y concédenos fe y arrepentimiento. Danos vida, Señor, y que tu palabra sea vida en nuestra vida. Y gracias, Señor, por esta obra, porque por pura misericordia y gracia tú nos tienes aquí. Gracias por Cristo Jesús, por tu gran amor con que nos has amado, y por el regalo de la vida eterna, y por tu Hijo amado, a quien diste en favor de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.